Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy os traigo una falseta por tango del Niño Jero. Es una falseta que escuché hace muchísimos años, así que espero que os guste y muchísimas gracias. No olvidarse de suscribirse, ya que voy a ir subiendo un montón de vídeos. ¡Vamos allá! Bueno, lo primero, la cejilla la vamos a poner al 3, porque ya que hay que abrir bastante las manos, pues es algo un poco más fácil. ¿No ve que cuando vamos arrastrando la cejilla hacia abajo, los trastes se van haciendo cada vez más pequeños? Así que a la hora de abrir y todo, pues es mucho mejor. Yo casi siempre, la gente que suele empezar con la guitarra, le digo que empiece con la cejilla, pues no sé, al 5, al 4, y que por semana vayan bajando la cejilla, y entonces los acordes como el si bemol, que hay que abrir bastante los dedos, o acordes así de novena, pues se va haciendo mucho más ameno, y poquito a poco pues las manos se van abriendo. Bueno, vamos al lío. Media cejilla, que nada más que pise la cuarta y la tercera en el traste 3 con el dedo 1. Y ahora lo que hacemos es en el traste 7 en la cuarta cuerda con el dedo 4. Y hacemos golpe pulgar desde la quinta y pulgar hacia arriba. Y ahora tocamos otra vez el 7 en la cuarta. Tocamos ahora el 5 en la quinta. Ahora otra vez el 7 pero en la quinta. El 3 en la cuarta. El 5. Y otra vez golpe pulgar. Desde la quinta como al principio. Pulgar hacia arriba. Y otra vez el 7 en la cuarta. Voy a repetir eso. Y ahora, cuando lo hacemos por tercera vez y volvemos al 7, golpe pulgar, tocamos el 7 en la cuarta. Ahora ponemos el 5 y hacemos golpe pulgar desde la quinta también. Tocamos el 5. Ahora 3, 5, 3 ligado en la cuarta. Y lo vamos al 7 en la quinta. ¿Os lo hago? Cada vez que he ido para atrás, el pulgar siempre para arriba, ¿vale? Mira. Y ahora, una vez que colocamos el 7 en la quinta, ponemos también un 5 en la sexta cuerda con el dedo 3 y hacemos el acorde, ¿vale? Y eso se hace 2 veces. Y otra vez. Ahora vamos a otra parte que sería, ponemos del traste 3, lo pasamos el mismo dedo al traste 5 y ahora los vamos a un 9 en la tercera cuerda con el dedo 4, ¿vale? Con el dedo chico. Y hacemos tercera y primera. Entonces hacemos del 9, primera, tocamos otra vez 9 y ahora los vamos al 7. Tocamos primera, otra vez 7 y al 5. Ahora ponemos otra vez el 7 y hacemos desde la tercera, golpe pulgar, ligamos al 5 y el traste 9 en la cuarta cuerda. Entonces sería
Y ahora lo mismo lo vamos 2 trastes menos, ¿vale? En el traste 3. Y hacemos el 7, que sería el 7, primera, otra vez 7, ahora 5, primera, otra vez 5, y ahora 3. Del 5, golpe pulgar, y ligamos al 3 y un 7 en la cuarta. Entonces, hago eso. Y otra vez. Ahora, ponemos otra vez la misma postura del principio. Hacemos el golpe pulgar con el 7 en la cuarta y desde la quinta. Arriba, ahora tocamos el 0 en la quinta y ahora ponemos un 5 aquí en la cuarta, en el traste 5 en la cuarta cuerda y hacemos lo mismo, el 0 en la quinta y golpe pulgar desde la cuarta. Y ahora también un 0 en la quinta y lo mismo con el dedo que teníamos antes, con el 3 en la cuarta, que está pisando la cuarta y la tercera. ¿Vale? Entonces sería. Ahora los vamos el 3 en la cuarta, el 7, otra vez el 3 en la cuarta, otra vez el 7 y un 5 en la quinta. Y ahora ahí ponemos cejilla y tocamos desde la cuarta hacia abajo. Os lo hago. Y ahora hacemos un 3 en la quinta, un 5 ligado al 7 y volvemos al 5. Mira. Tocamos el 5 otra vez y al 3. Sería esto. Ponemos un do mayor e índice hacia abajo. El do mayor sería un 3 en la quinta, en el quinto traste, cuarta, tercera y segunda. Ahora los vamos a, desde la quinta cuerda, golpe pulgar, pero ponemos un 5 en la cuarta cuerda, un 0 en la quinta y lo mismo que la técnica de antes. Ahora, desde la cuarta con el dedo 3 y golpe pulgar, ¿vale? Y es lo mismo que antes, o sea, o con estos dedos, ¿vale? Que sería un 0 en la quinta y golpe pulgar con el 2 en la cuarta. Ahora sería un 2 en la cuarta, sería un 2, 0, 2 ligado, 0 en la cuarta, un 3 en la quinta. Después del 3 en la quinta ponemos el do mayor y desde la cuarta hacemos golpe pulgar. ¿Lo hago? Y ahora en la quinta cuerda un 1, un 3 ligado al 5 y al 3, otra vez 3 y el 1. Después del 1 ponemos el si bemol mayor, que es un 1 en la quinta, 3 en la cuarta, 3 en la tercera, 3 en la segunda y hacemos índice hacia abajo. ¿Vale? Os lo hago hasta ahí. Ahora. Y ahora lo que hacemos es un remate. Ponemos 3 en la tercera y 3 en la segunda. Y hacemos 3, 2, 0 desde la cuarta. Golpe pulgar. Ligamos al 2 y ligamos al 0. ¿Vale? Yo primero hago un golpe. Y ahora 3 en la quinta. Un 2 en la cuarta con el dedo 1. Y hacemos también golpe y pulgar. Ligamos al 0, un 3 en la quinta, otra vez el 2, 1, ligado al 0, 3 en la quinta y al 1. Hago hasta ahí. Y ahora lo que hago es como una alzapúa, un 1 ligado al 3
en la quinta y desde la cuarta hago golpe pulgar y después pulgar hacia arriba. Sería 3 veces. Y ahora 3, 1, 0 ligado en la quinta. Y ahora ponemos un La mayor rasgueado con índice hacia arriba. Y ahora el La sostenido o Si bemol, quinta, que puede ser también el Si bemol mayor, como queráis, como más os guste, incluso el séptima, este también, ¿vale? Los 3 valen. Yo voy a hacer este, el quinta, ¿vale? Sería ahora el 3, ahora el 4, al 3, otra vez el 4, otra vez el 3 y al 1. Golpe, ponemos La mayor otra vez, índice hacia abajo y rasga. Lo hago. ¿Vale? Ese rasgueado que he hecho puede ser este, si lo quiere con más fuerza, ¿vale? Que sería pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo y pulgar hacia arriba. ¿Vale? Ahora lo voy a hacer lentito para que vayáis viendo cómo va entrando desde el compás hasta la falseta. Vale, bueno, estoy ya reventado de hacerlo, ¿vale? Porque parece que no, pero tiene una postura un poquito, esta parte de la mano, a la hora de ensayarla, la tenéis que ir descansando. O sea, paráis, estiráis un poquito, dais una vuelta y seguís. Porque sí es verdad que la mano hay que abrirla bastante. Si veis que con la cejilla al 3 os cuesta, pues nada, la cejilla al 4 o al 5. Que llegáis bien y que no os duele, pues la cejilla al 2, la cejilla al 1, hasta hacerla en el aire. Bueno, espero que os haya gustado esta falseta. Esta falseta es un poquito más difícil, pero nada imposible. Así que muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal, que sois bastante ya. Ya vamos a llegar dentro de poco a los 3000, así que estoy muy contento. Y muchísimas gracias por todos los comentarios y todo el apoyo que estoy recibiendo. Así que nada más que daros las gracias por todo. Muchísimas gracias.